Harry Potter y el Torneo Internacional de los Tres Magos. Capítulo 45. Encuentros acalorados. Los alfareros sin duda saben cómo elegirlos, dijo McGonagall sin apartar la mirada del trabajo que hacían Fleur y Flitwick. Harry sonrió con suficiencia mientras la observaba mientras la sometían a pruebas. El diminuto profesor había puesto a prueba su sensibilidad y ahora le pedía que le lanzara todos los hechizos que conocía. Flitwick brillaba de felicidad mientras neutralizaba con naturalidad cada hechizo que le lanzaban. El rostro de Fleur reflejaba frustración. Frunció el ceño ante la furia de no poder hacer otra cosa que no fuera entretener al experimentado duelista. Muy bien, señorita Delacour, muy bien. La elogió. El ceño fruncido de Fleur no se atenuó en lo más mínimo. Me recuerda a tu madre, ¿sabes? Harry giró la barbilla para mirar al anciano profesor de transfiguración. No en su aspecto, sino en su espíritu. Harry arrugó las cejas y prestó mucha atención. Es hábil, decidida y apasionada, me recuerda a Lily. La mejor de su año, con madera de bruja formidable, hizo una pausa y la observó con cariño. Pero no me preguntabas por eso, ¿verdad? No, profesor, pero lo aprecio igualmente, respondió Harry a modo de respuesta. La transfiguración elemental no es para los débiles y es una combinación de encantamientos y transformación. Al propio Albus le cuesta replicar sus resultados habituales con los elementos. Grindelwald era mejor en eso, aunque su versión consistía casi exclusivamente en encantamientos. Pero Dumbledore era el maestro de transformaciones, sí, pero en la rama de la manipulación elemental, Grindelwald era más hábil. Maginot Rouge es un claro ejemplo. Había cierto desagrado en que usara ese ejemplo. Conjurar un elemento y usarlo al mismo nivel que Albus no está al alcance de ninguno de los dos. Solo aquellos con una afinidad potente serían, en teoría, capaces de hacer algo similar a lo que hace Albus. Apretó los labios mientras reflexionaba un momento. Las velas de sangre pura son conocidas por manipular el fuego y crear criaturas de tipo aviar con él, lo que ha llevado a la idea errónea de que pueden lanzar fuego. Su habilidad para manipular el fuego suele considerarse prodigiosa. Sin embargo, la falta de un foco fuerte significa que no son conocidas por su fuerza más allá de su afinidad. ¿No sabía que tenían problemas con los focos mágicos? Harry frunció el ceño al pensar en lo que sabía sobre velas y varitas. La varita de Fleur tenía un pelo de su abuela, pero no sabía nada más. Tendrías que preguntarle a Ollivander si quisieras saber más. Solo sé que no hay maestros de transformaciones que sean velas de pura sangre. Esa fue la razón por la que me la dieron y lo que he aprendido desde entonces, asintió Harry, sin recriminación ni prejuicios por parte de su profesor. Pero volvamos al tema. Es más fácil tomar elementos existentes y moldearlos a tu antojo. Grindelwald tomó el propio clima y usó la precipitación existente para moldear y alterar una tormenta ya existente. De la misma manera, verías a Albus tomar estatuas o escombros existentes y transformarlos en las creaciones por las que es famoso, explicó McGonagall con paciencia. Entonces, ¿por qué es más difícil? Harry estaba muy intrigado. El poder es una de las principales razones, declaró al comenzar su explicación, aunque Harry notó que estaba entusiasmada. Básicamente, la conjuración no se enseña hasta los niveles éxtasis. Es una actividad mágica intensiva. Entonces, si tuvieras suficiente poder, ¿podrías conjurar tu agua y luego usarla? En teoría, claro. Harry matizó su pregunta y las comisuras de su boca se tensaron. Eso, es difícil de decir. Puedo conjurar agua o lanzar fuego, moldearlo, hechizarlo y controlarlo. Pero no puedo hacerlo también con agua o fuego conjurados. ¿Por qué, no? Preguntó Harry atentamente tras un breve arresto. Es difícil de explicar. Es posible que sea por falta de práctica. Quizás se deba a que el elemento conjurado se excita demasiado con la magia. Como cuando intentabas explicar por qué es tan difícil hacer transformaciones tan fuertes como las del director. Preguntó Harry, pidiéndole más explicaciones. McGonagall miró a Harry y frunció los labios al hacerlo. La magia no es ciencia. Aunque existen reglas, descubrirás que los límites sólidos se difuminan a medida que avanzas. Lo que es posible para Albus, no lo es para otros maestros del arte. Lo que fue posible para Grindelwald, no es algo que otros sean capaces de repetir. La magia es algo que nadie comprenderá jamás del todo. Incluso mi forma de enseñarme y mi forma de actuar no siempre coincidían con la de Albus, y lo mismo te ocurre a ti. Tienes tu propia magia, por decirlo de alguna manera. Aunque carezco del poder del director, hay áreas de la transfiguración en las que destaco por encima de él, y no es por falta de talento ni de esfuerzo.
Había cierto orgullo en sus últimas palabras. Ari asimiló las palabras y las dejó filtrarse en su mente, dejándolas impregnar, dándole vueltas a las ideas, como si fueran café en la estufa. Era algo que le había estado rondando la cabeza últimamente. No iba a igualar a Dumbledore en transfiguración. Harry dudaba que alguna vez fuera tan hábil como Flitwick detectando y neutralizando la magia. Simplemente no era así como estaba hecho. Esa idea de tener un sabor mágico, era una perspectiva atractiva. Era evidente que ahora tenía un don para la magia de fuego. ¿Podría ser esta su especialidad por la que se hizo famoso? ¿Cómo funcionaría? ¿Tendría que crear construcciones de fuego que fueran elementales animados? El fuego, aunque bueno y fuerte, tenía claras debilidades. No podía ser un maestro en la manipulación del fuego y luego ponerse del lado de Dumbledore. Una estatua de piedra lo destrozaría y lo destruiría. Usar agua, hielo o tierra la apagaría. Si el fuego iba a ser su diferenciación, no podía ser solo fuego. Tenía que ser más. Hay peculiaridades de la magia que dudo que alguien llegue a comprender jamás. La magia no siempre es predecible, y ese aspecto se aprecia con más frecuencia en sus momentos más álgidos. Lo que quien tú sabes logró no fue algo que pudiera enseñar a sus aduladores. Lo que Albus puede lograr no es algo que haya podido enseñar a nadie más, y no es por falta de magia. ¿Era por eso que Slytherin no había incluido ninguno de sus poderosos hechizos? Había algo en Harry, en particular, que le otorgara una destreza mágica única, una destreza que otros simplemente no podían igualar. Tendría sentido. Lo que Slytherin logró se debía a él y a su magia. Habiendo completado un conjunto de rituales muy diferente, tal vez el hechizo sería alcanzable. Creo que podrás hacer mucho de lo que Albus es capaz de lograr, aunque no estoy seguro de que tu especialidad sea la transfiguración. Tienes talento, pero no de forma excepcional. Harry se rascó la nuca al aceptarlo. Era una reflexión sincera, sin críticas hacia él ni hacia su esfuerzo. Siempre que se había descuidado con ella, se había comportado como una tirana brutal, aunque Harry no solía hacerlo en sus clases particulares. Flitwick cree que podrías hacer mucho de lo que él es capaz de hacer, aunque cree que sería un flaco favor intentar emularlo por completo. ¿Has estado hablando con el profesor Flitwick sobre un estilo para mí? Preguntó Harry, girándose para observar los ejercicios de Fleur con el otro profesor. El hombrecillo la estaba poniendo a prueba. Era un estilo de ejercicio que Harry no había disfrutado, pero que había llegado a apreciar mucho. Sirius era increíble para llevarte constantemente más allá de tus límites, obligándote a seguir esforzándote para mantener los altos estándares que él establecía en sus ejercicios. Y, si pensaba que no estabas dando lo mejor de ti, se volvía sádico y empezaba a hacer que sus hechizos te hicieran daño. Claro. Tu padre era especialista en transfiguraciones y Lily tenía una forma de presentar ataques o defensas abrumadores. Sirius era uno de los duelistas más creativos que he visto, siempre encontrando maneras de usar hechizos tan extraños como efectivos. El rostro de Harry se iluminó al oír más comentarios sobre sus padres. Estaba seguro de que McGonagall intentaba compartir lo mejor que podía siempre que tenía la oportunidad de hacerlo en privado. ¿Qué hay de Remus y Peter?, preguntó Harry, frunciendo el ceño al pronunciar el apellido. Remus, debido a su condición, siempre era más físico y defensivo. Usaba su ingenio para defender y, a menudo, encerrar a sus oponentes. Cuando los cuatro luchaban juntos, sus estilos contrastantes se cubrían y trabajaban en coordinación, de forma aterradora, negó con la cabeza antes de responder. Peter no era tan hábil, pero el joven sabía elegir sus puntos fuertes. Nunca estaba al frente, nunca se llevaba la peor parte ni la repartía. En cambio, detectaba sus puntos débiles y los aprovechaba. Quizás solo usara un par de hechizos, pero siempre estaban en el blanco y normalmente eran imposibles de defender, incluso si lo veían venir. No creo que ninguno de esos estilos sea para mí, profesor, dijo Harry mientras jugueteaba distraídamente con su varita, que giraba entre sus dedos. No te lo digo porque crea que deberías emular a cualquiera de ellos. Fleur me recordó a tu madre. Incluso con restricciones, se nota su tenacidad y la defensa que ofrece. Esperaba que esto ya hubiera terminado. ¿Ves cómo está en apuros y aún así consigue lanzar una ráfaga de hechizos? Harry captó lo que McGonagall señalaba. Flitwick la tenía contra las cuerdas, desequilibrada, incapaz de esquivar, con la varita en una posición incómoda, y entonces la había rodeado con una ráfaga de hechizos. Fleur, milagrosamente, había logrado colocar su varita de nuevo en posición para defenderse. Había protegido, evitado o neutralizado la descarga.
No era difícil ver que le había pasado factura, pero su fuego interior la mantuvo compitiendo hasta que ya no pudo más. Ella es impresionante, el dominio de los encantos estará en su futuro. ¿Se les ocurrió alguna idea de cuál podría ser mi estilo? Preguntó Harry, ladeando la cabeza mientras volvía a centrarse en ella. No, aunque encuentro tu repentina fascinación por la transfiguración elemental, interesante. Sirius comentó lo intensa que se sentía tu magia. McGonagall lo miró fijamente y arqueó las cejas ligeramente. Harry sonrió y se encogió de hombros. ¿Podría haber descubierto una afinidad latente con el fuego? Sabía que ella no se lo creía, pero aún así respondió con picardía. Sí, uno que ni tu madre nacida de mugles tenía ni ninguna generación anterior de Potter, arqueó una ceja. Quizás tenga algo que ver con esos rituales en los que te estás metiendo y la señorita de la Cour. Suena plausible, dijo Harry, sin dejar de sonreír mientras el rostro de McGonagall se suavizaba. Me alegro, es una joven extraordinaria. Madame Maxime solo tiene elogios para ella. Harry intentó no pensar en cómo sus mejillas se enrojecieron rápidamente. Me alegra que pienses eso. Estoy seguro de que tus padres la habrían aprobado y amado. Harry cerró los ojos un segundo y exhaló. Gracias, profesora. Sus ojos verdes se encontraron con los de ella al hablar. Mientras seguían mirándose, ella continuó. Doria la habría adorado y Charlus estaría encantado de que fuera una de la Cour, dijo McGonagall, extendiendo la mano y poniéndole el hombro. Me has impresionado mucho este año. Nos preguntábamos si alguna vez te esforzarías y has superado todas las expectativas. Harry sonrió levemente. ¿El director inició todo este entrenamiento o ustedes dos lo quisieron hacer? Los dedos de Harry se agitaron mientras esperaba la respuesta. Albus nos pidió que lo consideráramos, empezó a responder McGonagall, y aclaró al ver el ceño fruncido de Harry. Sin embargo, ninguno de nosotros consideraría clases individuales si no lo consideráramos primero. Harry tuvo que juntar las manos. Sus dedos estaban demasiado agitados mientras se debatía mentalmente en hacer otra pregunta. ¿Dumbledore pide informes sobre mi progreso? La subdirectora apartó la vista de los otros dos ocupantes y lo evaluó con la mirada. Como director, es el máximo responsable de toda la instrucción en la escuela y de su profesorado. Si estás aprendiendo dentro de los muros de este castillo, tiene derecho a saberlo. Dicho esto, ninguno de nosotros ha proporcionado información extremadamente detallada, ni divulgaríamos nada confidencial. Ten cuidado si intentas ocultar algo. Él es Albus Dumbledore y tiene un don para saber cosas que no esperas que sepa. Harry asintió y entendió el mensaje. No lo estaban espiando, pero debía asumir que Dumbledore sabía lo que le estaban enseñando. Es hora de comenzar, comencemos viendo tu transfiguración elemental del fuego. Harry bajó la cabeza mientras se ponía de pie, sacó su varita y comenzó a mostrar lo que apenas estaba empezando a aprender, lo que ahora podía ser capaz de hacer. Muéstrame 3 transfiguraciones diferentes y quiero que estén endurecidas contra ataques físicos y mágicos. Harry cerró los ojos y se concentró. Iba a intentar crear animaciones difíciles. Ya había estado pensando en cómo las criaturas de fuego podrían ser útiles en los ataques. Quería algo que infundiera miedo en sus enemigos y se le habían ocurrido un par de ideas. La primera criatura, nacida del fuego, era la más pequeña y ágil. Un dragón en miniatura. Harry no sabía si era posible, pero si lograba encontrar la manera de que exhalara fuego, sería increíble. Con solo un movimiento de su varita, su creación nació del fuego, un dragón cuya carne era fuego en lugar de tendones, músculos y huesos. McGonagall le lanzó varios hechizos y la animación del dragón le permitió actuar como un dragón de verdad. Esquivó, se agachó, se abalanzó y se lanzó en picado a los 4 primeros y rodó sobre el quinto. El sexto le dio de lleno, pero la magia desistió y no se interrumpió tan fácilmente. Mientras esto sucedía, Harry creó su segunda criatura de fuego. 2 cuernos llameantes se alzaban a más de 2 metros del suelo. Unas manos enormes sostenían un hacha gigantesca a 2 manos. El torso y los brazos corpulentos de un hombre con cabeza y torso de toro. El minotauro de fuego de Harry era una criatura imponente y requería una cantidad considerable de poder mágico para conjurarlo. Harry se permitió sonreír ante el levantamiento de una ceja de McGonagall, el único cambio notable al ver a la criatura. ¿Es eso, práctico? La incredulidad en su voz era palpable. Es intimidante. Imagina a esa bestia abalanzándose sobre alguien y atacándolo con ese hacha de guerra gigante, sonrió Harry y se apartó de su creación. Un ser de fuego tan grande sin duda desprendía mucho calor. ¿Y cuando lo rocían con agua o lo golpean con piedras o tierra? El hábil profesor transformó un escritorio en un tigre de piedra y lo hizo destrozar al minotauro.
El tigre se abalanzó sobre el minotauro, pero la criatura de Ari era hábil con sus pezuñas. Tras esquivar hábilmente la animación de piedra, sus fuertes brazos hicieron girar el hacha y la descargó sobre el cuello del tigre gris. En lugar de que el hacha decapitara a la criatura, solo la mordió unos centímetros antes de romperse y desenredar la magia que mantenía unido al minotauro. La experimentada profesora debió haberlo esperado, pues ya tenía un escudo listo antes de que el fuego se desintegrara y se extinguiera. Ari frunció el ceño, pero se alegró de que su primera y tercera creaciones siguieran vivas y ardiendo. Había dado vida a un magnífico ciervo justo antes de que crearan al tigre de piedra, Cornamenta. En lugar del sermón que estaba seguro de haber estado a punto de recibir, McGonagall se tapó la boca con la mano, con la mirada vacía y desenfocada, mirando la tercera animación. James, susurró. Los labios de Ari se curvaron en una sonrisa cariñosa mientras esperaba. Observaba su transformación elemental y disfrutaba de su forma. Si bien su Patronus tenía la misma forma, este se sentía diferente. Era su elección. El siervo de fuego era su forma de honrar a su padre. Como viste con el Minotauro, tu transformación elemental presenta los mismos problemas que han afectado a todos los que te precedieron. Es decir, el fuego contra el agua y la piedra hará que tu creación sea dominada y se desmorone. McGonagall recuperó su expresión habitual de conferenciante. ¿No lo solucionaría con más potencia o precisión?, preguntó Harry. Acababa de empezar a experimentar y a formular planes que preveía con gran potencial. Sonrió levemente. De nuevo, si la transfiguración elemental fuera una actividad intensa, habrías oído hablar de practicantes a lo largo de la historia. No solo tus transfiguraciones pueden usarse en tu contra, al deshacer los hechizos, sino que su debilidad natural ante los elementos opuestos es demasiado problemática. Un conjuro de agua potente puede superar una transfiguración elemental de fuego de nivel maestría. Harry frunció el ceño y no respondió de inmediato. La idea de tener un minotauro llameante de 4,5 metros, imponente sobre el campo de batalla y sembrando el caos con su gigantesca hacha a 2 manos, era lo que había imaginado. Que su fuego ardiera tan fuerte que el agua no le importara en absoluto, que pudiera quemar los maleficios y maldiciones que le lanzaran, y que todos se concentraran en él. El problema es el elemento en sí. ¿Que el fuego tiene debilidades? ¿No se solucionaría creando una versión mejorada del fuego?, preguntó, frotándose la nuca. Es posible que Fuego Infernal fuera un intento de lograr algo así, ya que su creación se ha perdido en la historia. Sin embargo, no puedo ser lo suficientemente claro al respecto. Intentar combinar Fuego Infernal y transformación elemental no funcionará. Se ha intentado una y otra vez, con resultados desastrosos. Harry asintió, pero no se dejó intimidar. Ya tenía una línea de fuego especial. ¿Qué hay del fuego de dragón? Tiene algunas propiedades mágicas, admitió McGonagall. Aunque no creo que sea tan fuerte como crees. Las protecciones, tanto temporales como permanentes, son conocidas por contener dragones. Harry entrecerró los ojos, pensativo. El fuego de Cuddle había desgastado esas protecciones con regularidad. ¿No se desgastan rápido?, preguntó Harry con el ceño fruncido. Que yo sepa, no. Claro que habría mantenimiento rutinario, pero los construyen para que duren. Harry siempre supo que el fuego de Cuddle era especial. Nunca había podido conjurarlo. Incluso le sorprendía que pudiera multiplicarlo y controlarlo. ¿Puedes concentrarte en fortalecer tu siervo contra la magia por ahora? Me gustaría ver qué tal se comporta. Harry disipó el siervo actual y se concentró un momento, dejándolo brillar y luego desvanecerse. Cerrando los ojos, se concentró, reunió toda su intención, forjó su fuerza de voluntad y puso todo el poder posible en la magia. Abrió los ojos y contempló el siervo de hecho. El siervo anterior era de un rojo más intenso, un rojo alegre, y estaba envuelto en ese fuego más oscuro. En cambio, el nuevo era visiblemente más intenso. El fuego era más claro, más blanco, llameante. Aunque su cambio de color aún no había impresionado al profesor de transfiguración, McGonagall empezó a lanzarle hechizos más suaves, y a Harry no le sorprendió que aguantara. Cuando pasó a hechizos más potentes, solo el alzamiento de las cejas hacia la línea del cabello cambió su expresión. Sigamos, McGonagall hizo que el tigre de piedra se acercara y le diera un golpe. La piedra chocó con el ciervo y, esta vez, no logró penetrar la magia. Los labios de Harry se curvaron hacia arriba y sus ojos brillaron de esperanza. Observó cómo el tigre apretaba las fauces contra la pata trasera más cercana, y aunque sus fauces se cerraron con una fuerza aterradora, no logró perforar la transformación.
Veamos cuánto dura, dijo McGonagall con un tono cortante, sin apartar sus ojos entrecerrados de la acción. Segundo tras segundo transcurría, y la viva imagen de Cornamenta brillaba con intensidad. La profesora chasqueó la lengua y, con un movimiento brusco, blandió su varita, ahuyentando al tigre. Mientras la bestia se alejaba, un líquido espeso y viscoso escapó de su boca y cayó al suelo. Los ojos de Harry se fijaron en él y no pudo evitar sonreír con sorna. La roca fundida se enfriaba rápidamente sobre el suelo de piedra de Hogwarts. Un pequeño rastro conducía a la boca deforme del tigre. Tu afinidad debe ser fuerte. El tigre era resistente al daño, sus palabras tenían sentido para Harry. Su minotauro debería haber sido capaz de cortar piedra normal. Pero ahora hay mucho por hacer. Poner a prueba los límites, trabajar en la velocidad, la fuerza, el tamaño y la cantidad de criaturas que puedes controlar. Harry sintió la emoción bullir en su interior. Aún no era lo que imaginaba. Un minotauro tanque de 4,5 metros dominando el campo de batalla, capaz de interrumpir y dominar un conflicto, era el comienzo de un camino por explorar que podría llevarlo a las altas metas que se había propuesto alcanzar. La transfiguración elemental sería algo único. Había imaginado una bestia al rojo vivo envuelta en llamas, con un hacha al hombro, mientras caminaba con determinación a través de una tormenta de hielo en las colinas de Francia, quemándola hiriéndose de los molestos relámpagos. Un dragón oculto, volando entre las nubes, esperando abalanzarse sobre el hombre que se atreviera a intentar subyugar otro país de magos. Mientras tanto, Harry avanzaba tras sus temibles criaturas, preparado para defender a los compatriotas de su nueva familia y ahuyentar a la amenazante figura que manipulaba la tormenta que amainaba. Aún no estaba allí, pero tal vez podría llegar. XXXXXXXXXXXX, aunque se reunían en el mismo lugar que la última vez, viendo lo mismo, ahora se sentía diferente. Harry tenía más confianza y sentía que tenía un propósito y un plan para el futuro. Las negociaciones entre sus asesores y la familia Pavlov habían concluido. La presión de Harry para que simplemente lo hicieran sin duda había llevado a una rápida conclusión. En su mano tenía el acuerdo mágico de compromiso para Natalia. Lo había firmado con la aprobación de Akerly y con Patrice Delacour como testigo. Su nombre sería una muestra de aceptación, incluso de aprobación, de la decisión. No había sido una conversación fácil con Fleur, pero ella se había resignado antes de comprometerse plenamente con Harry. El acuerdo no lo había resuelto todo. Aún quedaban muchos detalles por resolver. Mágicamente, Harry y Fleur se casaron, según la tradición Veela. Según los ministerios de magia inglés y francés, oficialmente solo estaban comprometidos. Natalia se uniría oficialmente a Fleur y, posteriormente, se casarían. ¿Quién sería el primero, si lo harían juntos o incluso dónde? No se había discutido. Este era un acuerdo para una futura alineación política, cooperación económica y, lo más importante para Harry, apoyo para el conflicto inminente. Aunque la familia Pavlov no había recibido pleno conocimiento, como si lo habían recibido los Delacour antes de su unión, Harry no era tan ingenuo como para creer que desconocían su inevitabilidad. Harry respiró hondo un instante y luego abrió las puertas. El ensayo de ballet ya estaba en pleno apogeo y había un único ocupante a 3/4 del fondo, en los asientos a la derecha del centro, pero no junto a la pared. Harry lo reconoció. Iván Pavlov. Los pasos se difuminaron mientras Harry se dirigía hacia el hombre mayor que podría convertirse en su familia. Tras un breve intercambio de saludos y el lanzamiento de hechizos de privacidad, se sentaron a una silla de distancia, ambos observando el escenario. La mirada de Harry recorrió a todos los bailarines hasta que encontró a Natalia. Entonces, se quedó fija en ella. Hemos pasado tiempo hablando, mi esposa y yo, sobre nuestra última conversación. Nos pareció muy irónico que fuera su pasión y su terquedad lo que le trajo la pareja ideal, negó lentamente con la cabeza y bajó la barbilla. Todos nuestros esfuerzos fueron en vano y el distanciamiento parcial de nuestra hija fue en vano, soltó una risita oscura y hueca mientras negaba con la cabeza una vez más. Es prerrogativa de los padres impulsar a la niña. Querer verla cuidada y que triunfe. Su comprensión del mundo aún es deficiente. Sus deseos y sueños de niña, a medida que uno madura y se desarrolla, las prioridades cambian y la dirección que le dieron sus padres empieza a resonar, cobrando sentido, en retrospectiva. Eso tenía sentido, aunque le resultaba un concepto un tanto extraño. Dumbledore, antes de este año, era el único que daba ese consejo, por poco que fuera. Iván centró su atención en los papeles que Harry había dejado en el asiento entre ellos. Los golpeó con su varita, aunque Harry no se dio cuenta de que los retiraba, y luego comentó.
El sello de su abogado, murmuró, asintiendo para sí. Haré que nuestro abogado lo revise antes de terminarlo. Harry volvió a centrar su atención en el escenario mientras Iván hojeaba el acuerdo. Observó cómo le indicaban a Natalia un movimiento específico. La diferencia entre lo que hacía y lo que se suponía que debía hacer se le escapaba. Los matices del ballet simplemente le eran ajenos. Harry no pudo evitar preguntarse si este era el paso correcto, incluso ahora. Fleur le decía que estaba bien y que podía manejarlo, pero su instinto le decía que su bien y su bien no serían lo mismo. Pero, al final, era su decisión y ella lo sabía perfectamente como un resultado previsible. Además, el hombre a su lado jugaría un papel clave en su próximo plan, el que aún no les había contado a sus asesores. Fleur lo apoyaría y él le reclamaría la deuda a Víctor. Cuanto más cerca estaba de hacerlo, más se convencía de su necesidad. Se acaba el entrenamiento y no creo que mi presencia sea necesaria. Las dejaré a ti y a Natalia solas. Pero, antes de dejarlas con mi hija, hizo algo Horace con respecto a la curiosa partida de su antigua amiga, la señorita Granger. Harry giró el cuello bruscamente y examinó al hombre mayor, que lo observaba impasible. Tomaré tu silencio como un no. Se levantó y guardó el contrato en el interior de su abrigo. Tuve que investigarlo. Mi esposa no lo habría aceptado de otra manera. Tu inseparable amiga se va de repente a Estados Unidos, negó con la cabeza y frunció los labios. No habría sido correcto que le diésemos a nuestra hija a alguien que pudo haber hecho algo para alejarla. Harry apretó los dientes. Sabía que el hombre lo estaba alargando para su diversión. Su voz, lenta y pausada, con una suficiencia no tan disimulada, le hacía saber a Harry que sabía cómo le afectarían sus palabras. Imagínense mi sorpresa cuando me enteré de que se fue, supuestamente, por su propia protección y la futura seguridad de su familia, dijo con desdén en su última palabra. ¿Y descubriste quién fue el responsable? Preguntó Harry, intentando disimular su evidente interés. Quizás, retumbó la voz profunda de Iván. Sé quién creo que es el responsable, aunque nunca se encontrarán pruebas irrefutables. Los ojos de Harry no se apartaron de los de Iván y los músculos de su cuerpo se tensaron por sí solos. Sospecho de Cyrus Greengrass, quien ayudó a otros que huyeron de la guerra de sangre a Estados Unidos. Tendría el motivo, los fondos y las conexiones. Iván puso su gran mano sobre el hombro de Harry y miró al adolescente sentado. Me pondré en contacto con Horace cuando todo esté resuelto, soltó a Harry y salió de la fila. Se detuvo, se giró para mirar a Harry, negó con la cabeza y salió. Harry respiró hondo y sintió que su cuerpo se relajaba. Hablar con Iván siempre le ponía los nervios de punta. Tenía que ser muy cauteloso con lo que decía y mostraba. Sentía que su corazón se le bajaba y que la tensión se le escapaba de los hombros. Horace no había avanzado mucho, pero ahora Harry se preguntaba sobre la veracidad de su misión de investigación. ¿Intentaban los Pavlov hacerle dudar de uno de sus aliados incondicionales o habían descubierto la verdad? Harry gimió mientras se desplomaba en su asiento, pasándose la mano por la cara y luego frotándose la frente. Acababa de arreglar las cosas con Daphne y no necesitaba que una complicación volviera a complicar su intento de reinicio. Suspiró y se frotó la nuca. No era algo que pudiera resolver ahora mismo, y el molesto campeón del torneo de los Tres Magos se dio cuenta de que la sesión de Natalia estaba a punto de terminar. Apenas unos minutos después, Natalia ya corría por el pasillo y abrazaba a Harry. Papá me dijo que todo se había arreglado. Estoy tan feliz. Exclamó contra su hombro, sin soltarlo. Al soltarlo, se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él. Tras el breve y dulce beso, le agarró la mano, pero solo se había alejado unos centímetros y seguía mirándolo. Salgamos de aquí, ¿lista para irnos? Harry inspeccionó su atuendo y notó que solo veía unos pantalones ajustados, o leggings, y un suéter que ocultaba lo que llevaba debajo. ¿Sí, tenías algún lugar en mente? Harry consideró que, al empezar a moverse, Natalia se apartó de su camino y se puso a su lado, aún de la mano. No, la verdad es que no, el paseo habitual por el parque era todo lo que tenía en mente. La suave sonrisa de Natalia fue respuesta suficiente y pronto se encontraron caminando por un camino familiar. Mientras caminaban, sin pronunciar palabra, los pensamientos de Harry se adentraron en el patrón habitual de contar cada paso. 1, 2 y 3, manteniendo el conteo en 4 partes, en lugar de la absurda repetición triple. Pareces callada, dijo Harry, sin saber aún qué le pasaba. Estaba prácticamente vibrando al abrazarlo y luego se había vuelto silenciosa y retraída, aunque no había retirado la mano de la suya. Es, simplemente, mucho, empezó Natalia con voz lenta e insegura.
Sé que hablamos de tener sexo antes del contrato, de firmar el contrato de cortejo y de otras opciones con Daphne, pero no te decidiste por ninguna. Ella soltó sus palabras, invitando a Harry a explicarse. Él no había escrito nada al respecto en su diario, ni habían hablado de ello. Lo pensé y consideré que ganaría si siguiera el plan que habíamos hablado. Simplemente no ofrecía suficientes ventajas y me exponía a bastantes desventajas. Oh, dijo Natalia, mirando al suelo. Pensé que no querrías, después de estar con Fleur. Harry se detuvo de inmediato y, agarrándola de la mano, la atrajo así. Le sujetó suavemente la barbilla, solo con el índice y el pulgar, y esperó a que ella lo mirara a los ojos. No pienses así. Toda esta situación es un desastre. Soy un Potter, un Black. Un prodigio, el supuesto sucesor de Dumbledore. Soy un malvado hablante de Parcel y la próxima venida de quien tú sabes. Cada día, la gente me impone sus expectativas y acepta o rechaza lo que ve de mí, en lugar de la imagen que esperan que proyecte. Si tú fueras Natalia sin nombre y yo fuera Harry diferente sin nombre, entonces podríamos haber bailado en el baile de Navidad, besarnos en los jardines y convertirnos en novios. Sin presiones ni expectativas, podríamos habernos comprometido y casado en una vida hermosa y normal. Suspiró y se pasó la mano por el pelo. Agarrando ambas manos de Natalia, después de girarse para mirarse el uno al otro, Harry continuó. Cuando estoy contigo, me siento normal. Como si fuéramos solo dos adolescentes dando un paseo por el parque. Hizo una pausa y sonrió ante su frase poco convincente que provocó una risita débil de Natalia. O sea, con Fleur, es difícil no verla como la princesa casi inalcanzable. Es etérea en su belleza y vive en una casa que apenas encaja con esa palabra. Harry bajó la cabeza, cerró los ojos y tragó el nudo en la garganta. Crecí en un armario. No tuve mi propia ropa hasta que conseguí mi túnica de Hogwarts. Harry negó con la cabeza y respiró hondo. Quiero a Fleur y a su familia, pero a veces parece surrealista, demasiado surrealista. Como si en algún momento fuera a despertar debajo del armario y ojalá me visitara una araña para no quedarme solo en la oscuridad, noche tras noche. Natalia dio un paso adelante y acortó la distancia entre ellos, abrazando a Harry simplemente abrazándolo. Había leído que se esperaba que tu vida familiar fuera descuidada, pero no así. Harry se encogió de hombros. Nadie lo sabe realmente, admitió. No lo entiendo, empezó Natalia en voz baja, dejando algo de espacio entre sus cuerpos. Fleur y yo somos parecidas. Las familias Pavlov y Delacour son de clase alta, y ni siquiera modestas. Harry rió, aunque no con crueldad ni burla. Y mírate. Un suéter sencillo con unas medias viejas. Unos pequeños pendientes de diamantes y un collar fino. Has elegido estudiar ballet y te esfuerzas muchísimo. Puede que hayas manipulado las cosas hasta cierto punto, pero podrías haberte hecho la vida mucho más fácil. Los ojos verdes de Harry se clavaron en Natalia y sus rasgos eran de piedra. ¿Cuántas otras te sugirieron tus padres? ¿Cuántas opciones tenías para vivir una vida tranquila y privilegiada, donde solo tuvieras que llevarte bien con tu pareja y hacer lo que quisieras? Harry no necesitó que ella verbalizara la respuesta. Slughorn ya lo había educado. Habría habido más de una docena de candidatos viables con tan solo un par de años de su edad. Si hubieran esperado a que fuera mayor, la cifra habría sido aún mayor. Asimismo, Fleur tenía amplios prospectos y Daphne también, aunque ni de lejos en la misma medida. La familia Greengrass goza de buena reputación y está bien conectada, pero no estaba a la altura de las otras dos, y su falta de múltiples herederos no fue una ventaja. En cambio, te dedicaste a algo que te apasiona. Puede que te hayan dado los mejores tutores, pero solo tu ética de trabajo y tu insistencia en continuar te convirtieron en una bailarina tan hábil. Muchos otros podrían haber tenido la oportunidad y nunca llegaron a tu nivel. Natalia volvió a cortar la distancia entre ellos y le dio un abrazo fuerte. Lo abrazó con desesperación y hundió la cabeza en su pecho. No hubo señales inmediatas de que estuviera dispuesta a soltarlo, y Harry no tardó en oír que lloraba en silencio. Harry levantó un brazo, separándola de su espalda, y empezó a acariciarle el pelo con los dedos. Suavemente, continuó acariciándole la cabeza. Esta no era la respuesta que esperaba. Una declaración de amor, una reciprocidad a su admiración, o incluso que Natalia le dijera que amaba a Harry. En lugar de lo que habría imaginado, tenía a una niña llorando en sus brazos. Esperaba que fueran lágrimas de felicidad, aunque aún no sabía si lo eran. ¿Natalia? La chica en cuestión levantó la vista, con lágrimas en las mejillas. Te amo, Harry. Espero que lo sepas, dijo con voz queda, que se quebró un poco al hablar. Harry asintió y dejó que ese simple gesto fuera su respuesta.
Quería creerlo, pero cualquier cosa relacionada con la familia Pavlov tenía un añadido. Era un baile tan delicado. Cada vez que caminaban juntos, tenía que preguntarse. ¿Era rutina, tenía un propósito oculto o simplemente disfrutaban del momento y de la compañía mutua? La vida no le daba respuestas. Ari había estado aprendiendo a escuchar sus instintos, a esforzarse al máximo en todo y a aprender de los inevitables errores y sus consecuencias. ¿Tu familia sabe que estoy haciendo rituales? Sí, dijo ella, con la cabeza enterrada de nuevo en su pecho, de modo que salió poco más que un murmullo. Una de las condiciones es que acepten que quiero que participes en un ritual que requiere que seas virgen. No era un tema incómodo, pero sí necesario. También debes participar voluntariamente, con tu cuerpo y tu magia, aclaró Harry, con la barbilla hundida en el pecho mientras miraba a la bailarina que sostenía en sus brazos. Está bien. Solo pensé que debía saberlo. Le atormentaba no contárselo. Si el ritual era cierto, toda su lealtad se transferiría a él, para siempre. No podría estar en deuda con nadie más que con él. ¿Cómo sería eso en la práctica? Él no lo sabía. ¿Cuándo será? La anterior demostración de emoción aún afectaba al estudiante de Durmstrang. Una vez firmado el contrato. Mañana, en unos días o dentro de 8 días, son todas opciones. No puedo posponerlo demasiado, ya que solo puedo hacer un número limitado de rituales y tengo un horario fijo. ¿También lo hiciste con Fleur? De todas las preguntas que Harry esperaba, no creía que fuera esta la que ella le haría. ¿Acaso no le importaban los efectos que pudiera tener en ella? Quizás confiaba lo suficiente en él como para no creer que le haría algo intencionalmente dañino. Un ritual sí, pero no este. Solo tú acabarás haciéndolo. Natalia finalmente soltó los brazos y lo miró con ojos grandes. ¿Podemos sentarnos juntos en el banco? Me encantaría. Harry le dio una sonrisa tranquilizadora y respondió, por supuesto. En lugar de tener más preguntas sobre el ritual, Natalia pareció tranquilizarse al saber que era algo especial, solo para ella. Él los trataba a ambos por igual, con un ritual para cada uno, y eso parecía bastarle. Al sentarse, Natalia se acurrucó contra Harry y ambos permanecieron sentados, disfrutando del abrazo en aquella noche nublada. Le recordó a Harry lo callada y tímida que era cuando se conocieron en aquel parque, después de bailar juntos. ¿Querían turnarse para hacer preguntas otra vez? Preguntó Harry con cierta alegría en la voz. En lugar de responder, Natalia sorprendió a Harry y le hizo la primera pregunta. ¿Piensas incluir a Daphne también? Harry se arrepintió de inmediato de haber hablado de esto, no realmente, pero Natalia no se sinceraba con preguntas suaves. No sé. Tuvimos una pequeña discusión y estamos volviendo a empezar. Iremos juntos al próximo baile y no sé qué más hacer. ¿Por qué preguntas? Preguntó Harry después de que Natalia no respondiera ni pidiera una explicación más detallada. Natalia se encogió de hombros, aunque su hombro solo se apoyó en el pecho de Harry y no se movió mucho. Pensé que ya tendrías un contrato con ella. Pensé que los elegirías a ellos antes que a mí, admitió en voz baja. Harry la abrazó con más fuerza. Sin complicaciones, todo sería mucho más sencillo, empezó Harry con nostalgia, con la mirada perdida en el cielo. Pero no sirve de nada obsesionarse con los sueños y olvidarse de vivir. Las conmovedoras palabras de Dumbledore volvieron a él en ese momento. No, coincidió Natalia. ¿Prefieres hacer el ritual ahora mismo o esperar un poco? Harry parpadeó ante la pregunta. Le estaba preguntando si quería acostarse con ella pronto o posponerlo. Parecía una pregunta trampa. ¿Entonces supusiste que implicaba sexo? Preguntó retóricamente. No hay una sola parte de mí que no desee que volvamos al baile de Navidad y luego que arranquemos ese vestido. Harry se estremeció solo de pensarlo. Esa noche había sido tan importante para él. En retrospectiva, sentía que había alcanzado la madurez. Ya no estaba dispuesto a conformarse con la mediocridad. Había planeado dominar la noche. Nadie bailaría mejor que él y Natalia. No habría pareja que no los envidiara. Serían el centro de atención y la comidilla del mundo mágico, y él había logrado ese objetivo. No me habría importado, murmuró Natalia en su pecho, antes de enterrar la cabeza en su pecho. Pero para responder a tu pregunta, cuando prefieras. He disfrutado acostándome contigo y dar ese último paso no será difícil, sonrió con suficiencia. Ahora que lo había experimentado, se sentía mucho más cómodo hablando de sexo. Harry no podía decir si ella estaba sonrojada, pero supuso que así era por su silencio. Tomando su silencio como confirmación de que había respondido a sus preguntas satisfactoriamente, Harry decidió plantear una pregunta que quería abordar.
Con Fleur ya comprometida conmigo, Harry no iba a permitir que la familia Pavlov supiera que ya estaba emparejado con ella. ¿Cómo imaginas que 2, o incluso 3, esposas funcionarán? ¿Estarás bien con Fleur? No se llevaban bien cuando estuve con ustedes dos. Natalia se retorció contra él y no empezó a responder de inmediato, y Harry casi pudo oírla pensar. No sé. O sea, entiendo que hay muchos matrimonios dobles, pero nunca pensé que me pasaría a mí. Harry le recorrió la espalda con la mano de arriba abajo mientras se reclinaba para poder observarla mejor mientras respondía. Le impresionó el aire de resignación que la rodeaba. Seguramente estaban a punto de prometerse y ella ya se había resignado. ¿O era solo la pregunta lo que la ponía un poco nerviosa? Creo que simplemente nos adaptaremos y lo aceptaremos. No es que vaya a cambiar. Tendremos que alternar noches en tu cama para dormir, aclaró, y adaptarnos. Levantó la barbilla y él pudo ver el atisbo de una sonrisa, aunque todavía había un toque melancólico en su actitud. Pero no todo es malo. No tendré que asistir a todos los eventos, bailes y eventos sociales a los que tú tengas que asistir, le sonrió con picardía. Además, no tendré que criar a media docena de niños y cuidarlos a todos, se estremeció al pensarlo. Con Fleur, cubrirá a Potter y Delacour. Yo, solo a la familia Black y 1 o 2 más. Me sorprendió. No pensé que tu padre aceptaría que la descendencia de Fleur fuera la primera en la sucesión de los Potter y no conseguir el mismo acuerdo para la familia Black. Si yo también me casaba con Daphne, tus hijos heredarían después de los suyos. Ese era un impedimento que esperaban que se resistiera considerablemente. Pero, en lugar de negociaciones ambiciosas, estaban dispuestos a aceptar consideraciones financieras y otros ajustes. Sinceramente, solo sirvió para preocupar aún más a Harry. El verdadero tipo de entendimiento, tras su fácil capitulación, fue que querían cerrar el trato y habían leído correctamente el panorama, por lo que no iba a estar sobre la mesa como una opción. Creo que la preocupación de mi padre se centraba en los acuerdos comerciales y el aspecto político. Tener los apellidos Potter y Delacour unidos al nuestro rehabilitaría nuestra imagen, y ese era el objetivo principal. Un objetivo secundario se consigue aliándose con los aliados. Las oportunidades económicas a largo plazo que esto conllevaba eran demasiado tentadoras. Los pensamientos reflejaban los suyos, pero Harry presentía que había otra cara de las cosas que aún no se había revelado. Harry no dijo nada. Dejó que sus palabras se filtraran en su mente mientras observaba el hermoso entorno. Al ser la siguiente pregunta de Natalia, Harry dejó volar sus pensamientos. Natalia no había comentado sobre llevarse bien con Fleur, pero su respuesta le permitió aceptar la situación. Parecía más bien reconocer que así era como iban las cosas y que haría lo mejor que pudiera. Era el aire de resignación que aún la impregnaba, incluso ahora, lo que lo preocupaba. ¿Dónde estaba su euforía al estar con él? ¿Dónde estaban su pasión y tenacidad para perseguir lo que quería y apropiárselo? Las dos facetas que lo habían atraído hacia la joven bailarina estaban, al parecer, latentes en su interior. Quizás le habría dado un respiro para no perseguirla, si su audaz plan no dependiera de la participación de la familia Pavlov. No iban a estar involucrados en la parte principal, pero sí tendrían que lidiar con las consecuencias. Ackerley ya estaba redactando los contratos vinculantes. El abogado desconocía su propósito y no estaba obligado a saberlo. ¿Seguro que quieres esto? Las palabras, que eran muy bajas, llegaron a sus oídos con un tono que no pudo identificar. ¿Todo esto se debía a que dudaba de su valía? ¿Solo a su inseguridad respecto a su imagen personal frente a Fleur, e incluso frente a Daphne? Mira, Natalia. Con esto te alejarás de tu familia. Podrás dedicarte a la danza, ayudarme con la política y seremos felices juntos, ¿verdad? No había fuego en sus ojos, solo una suave súplica, y eso le hizo cuestionar sus propias palabras. Eso espero, dijo Natalia inclinando la cabeza y hundiéndola de nuevo en su pecho. La dicotomía entre palabras y acciones lo dejó perplejo una vez más. Cariñosa con su lenguaje corporal y desanimada con sus palabras. Quizás se debía simplemente al tema y a la preocupación de su familia. ¿Cómo va tu ballet? ¿Actuarás pronto? Una sonrisa sincera se dibujó en su rostro y acarició el brazo de Harry con cariño. No mucho. Será una función privada, pero tendrás entrada. Sus ojos brillaron con diversión. Quizás incluso tenga la generosidad de conseguir algo para Fleur y Daphne también. Los labios de Harry se curvaron hacia arriba y arqueó las cejas con diversión. ¿Te gustaría que me acompañaran? Preguntó con ligereza. Natalia colocó la palma de su mano sobre su pecho y la usó para alejarse de él, lanzándole una mirada tímida mientras lo hacía.
Si van a estar cerca, también puedo intentar hacerme amiga de ellas, si no hermanas, eventualmente. Eso sería ideal, pensó Harry. La constante inclusión de Daphne era un poco extraña. Se habían vuelto tan cercanos que Natalia la presionaría, incluso si eso significaba compartir a Harry con alguien más. Seguro que sería una buena ofrenda para mejorar nuestras relaciones en el futuro. Harry se le movió en su asiento, la pierna en la que Natalia se había apoyado y que había dejado libre recientemente. Hablando de Fleur y Daphne, ¿alguna de ellas se quedará contigo esta noche? No dijo nada sobre su claro deseo de hacerlo. Ninguno de los dos está por aquí. Daphne regresó a casa para estudiar con Kyrus y Fleur se va a casa el fin de semana. Me encontraré con Daphne en el baile. Iremos juntos, pero eso es todo en cuanto a mis planes. Entonces, ¿puedo quedarme esta noche además del domingo? Preguntó Natalia con la esperanza encendida en los ojos mientras se le movía en su asiento, apoyando la cabeza en su hombro y entrelazando sus manos. Me gustaría. El sábado también, quizá. No creo que Daphne se quede a dormir conmigo ni nada. Natalia meneó la cabeza, haciéndola rodar hacia su hombro. No, pasa tu noche con ella. Harry la miró por un momento y dejó pasar el comentario sin respuesta. ¿Ya te contaron sobre la prueba final? Preguntó Natalia. No, Harry frunció el ceño con fastidio, pero espero que no tarde mucho. Históricamente, suele ser un laberinto, un desafío o una carrera con obstáculos. Dudo que mantengan el mismo plan, pero nunca se sabe. Estoy segura de que lo harás genial, dijo Natalia, y usó su mano libre para acariciarle el muslo de arriba a abajo. No creo que nadie espere que gane nadie más que tú, dijo con seguridad. Ya veremos. Como en el Quidditch, todo puede pasar. Haré lo mejor que pueda, y eso es todo lo que puedo prometer. Aunque quería ganar el torneo, tenía asuntos mucho más urgentes en su vida. Simplemente no era una prioridad para él, más allá de asegurarse de no lesionarse ni morir. ¿Podemos irnos ya? Si vamos a hacer ese ritual, me gustaría tener algo más que besuquearnos. Se giró y se levantó, ofreciéndole la otra mano para ayudarlo a levantarse. En realidad no podemos, hacerlo. Lo sabes, ¿verdad? Natalia lo levantó y puso los ojos en blanco. Aún podemos hacer muchas cosas que aún no hemos hecho. Harry asintió, le gustó el sonido de eso. Además, las chicas me han estado dando consejos y trucos sobre cómo aprovechar mi flexibilidad para Harry Potter. Se rió y soltó una risita después de decir eso, aunque sus mejillas estaban rojas por el rubor que sentía por lo atrevida que estaba actuando. Como no era de los que dejaban pasar una oportunidad así, Harry deshizo los hechizos de privacidad que había preparado y se preparó para llevarla de vuelta a la cámara. Al contemplar un momento a la chica cuyas manos aún sostenía, Harry se alegró de que el fuego y la tenacidad volvieran a cobrar protagonismo. Esta era la Natalia que tanto le atraía y disfrutaría de aquella velada al máximo.